Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Bienvenidos a casa. Durante este tiempo de aislamiento hemos estado en casa a menudo. Hemos tenido buenos tiempos en familia. ¿Qué hemos aprendido sobre nuestros seres queridos? ¿Qué hemos aprendido sobre nosotros mismos? Este soy yo en mi casa. Vamos a tener un estudio bíblico en familia. Quiero compartir un versículo que mi familia tenía en un cuadro en mi casa desde que yo era niño, y ese versículo está en Josué. Por favor, ve conmigo a Josué 24, 14 al 15. Y vamos a ver este versículo en contexto cuando Josué está hablando con todo el pueblo de Israel y les dice, tomen una decisión, ¿a quién van a servir? Josué 24, 14 y 15. Necesito que abran sus Biblias y presten atención conmigo. Voy a leer. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Eufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Si notas el énfasis que Josué está haciendo al pueblo de Israel, consideren todo lo que el Señor ha hecho y sírvanle. Aquí la palabra servir muchas veces se traduce como adoren. Y lo que ha traído a muchas personas a este pasaje por generaciones, la razón por la cual este versículo cuelga en cuadros de muchos hogares, es porque Él no solamente está diciendo que Él va a servir, pero Él está diciendo que Él y su familia van a servir al Señor. Él implica que Él tiene autoridad, Él es líder de su casa. No solamente Él va a servir al Señor, pero toda su familia va a seguir su liderazgo. Entre más crezcas, si Dios te ha bendecido con un cónyuge, si tienes hijos, nietos, entre más vives, más te importan las otras personas y quieres que ellos sigan al Señor contigo. Y cuando Él dice esto, esto resuena con muchas personas. Las personas quieren que su familia sirvan al Señor también. Muchas personas han encontrado esperanza con lo que dice Josué. Estas son buenas noticias para los que se están reuniendo a estudiar. No tienes que ser Josué para impactar tu hogar. Josué se ha comprobado como un tipo justo. Lo vimos con Moisés, vimos toda la fe que tuvo al entrar a la tierra prometida. Es un hombre de fe con mucha influencia. Cuando Josué dice que él y su familia dice que van a servir a Dios, tú lo vas a creer porque es Josué. Pero tú no necesitas ser un Josué. Esta idea de que solamente una persona escoge servir al Señor con todo su corazón, eso va a influir al resto de la familia. Te voy a enseñar más ejemplos. Ve conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16.
Y quiero que veas 2 veces aquí en este capítulo, 2 veces Pablo dice lo siguiente: las almas están siendo salvas, el evangelio está resonando y no solamente una persona está siendo salva o fue salva, sino que cuando esa persona decidió seguir al Señor, toda su familia también decidió hacer lo mismo. Por ejemplo, vemos aquí cuando Pablo está predicando el evangelio, hay una mujer llamada Lidia en el capítulo 16, versículo 14, y van a un lugar de oración y encuentran un grupo de personas y predican el evangelio. En el versículo 14, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiátira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Vemos aquí que Dios le abrió el corazón y ella aceptó lo que Pablo decía, y dice el 15, ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Dios hizo una obra aquí. Ella respondió a la palabra y es muy claro que no solamente ella respondió, pero su hogar también respondió. De hecho, Pablo también con sus acompañantes sintieron una respuesta tan fuerte de Lidia y sus familiares que terminaron quedándose ahí de huéspedes. Una mujer decidió seguir al Señor y entonces toda la familia fue influida a también servir a Dios. Y también hay otra persona aquí, cuando vemos a Pablo y Silas en la cárcel, y recuerdan que ellos estaban allí cantando himnos y de repente hubo un terremoto y las puertas de la cárcel fueron abiertas y el carcelero pensó que ellos se habían escapado y él estaba listo para matarse porque pensó que Pablo y Silas se habían escapado. En el versículo 27 dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez los escuchó cantando, tal vez supo sobre lo que pasó con Lidia. No sé cómo lo supo, pero él supo preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo ser justo ante Dios? Y mira lo que Pablo le contesta en el versículo 31. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Ellos lo hicieron muy claro. Si tú crees, vas a ser salvo y eso va a influir a tu familia. Y hablaron y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Piensa en esto, el carcelero estaba a punto de matarse pensando que los carceleros se habían escapado. Los prisioneros se habían escapado y ahora de repente él cree, es salvo, él y su familia. Lidia y el carcelero no son como lo era Josué, discípulo de Moisés, líder del ejército de Israel, hace que el sol se detenga. No, esta es una mujer que tuvo fe en Dios y un carcelero asegurándose que no se escapen los prisioneros. Pero cuando ellos creen, hay un efecto dominó que afecta a toda la familia. El punto número 1 es
Tú vas a impactar tu hogar. Tú vas a impactar tu hogar, para bien o para mal. Yo creo que el estar aislados en tu casa, tú estás teniendo un impacto. Si hay alguien más viviendo en tu casa, tú estás teniendo un impacto en sus vidas, en tu hogar. Eso es algo cierto. Si tú sirves al Señor, si tú escoges adorar al Señor, eso va a influir tu hogar, tu familia. Hay diferentes familias representadas en nuestra iglesia, hay diferentes hogares. Vamos a repasar algunos de ellos y esta idea de mi casa y yo vamos a servir al Señor, eso se aplica a todas las familias. Tal vez no estemos reunidos como iglesia, pero sí estamos dispersados en nuestros hogares y por eso estoy yo aquí en casa, porque todos estamos en casa. Y tengo un anuncio que estoy muy emocionado en compartir y porque todos estamos dispersados, tengo un anuncio. Yo fui muy conmovido al leer Primera de Pedro en el sermón de resurrección, que el próximo fin de semana vamos a empezar una serie nueva que se llama Dispersados. Vamos a estudiar el libro de Primera de Pedro en estos sermones. No te preocupes, vamos a continuar estudiando Josué en la escritura del día y continuar con jueces, pero en los sermones vamos a estudiar el primero de Pedro, porque todos estamos dispersados y necesitamos ser animados. Piensa en tu hogar. Si tú estás casado, es muy claro, dos personas unidas en una persona. Quien tú eres va a impactar a tu pareja. Si tú eres esposo o esposa, y aún Primera de Pedro nos lo enseña en el capítulo 3, versículo 7, nos dice cómo debemos vivir con nuestros cónyuges. Por ejemplo, los esposos tienen que comprender a sus esposas. Si tú no tratas de comprenderla, eso va a afectar a tu esposa. No hay forma que el comportamiento del esposo no va a afectar a la esposa. Y además le dice a las esposas que ellas pueden impactar a sus esposas cuando ellas viven de una forma pura y tienen una conducta respetuosa y no lo andan criticando, pero lo están tratando bien, aunque tal vez no sea un buen esposo. Pueden impactar a su pareja. Claramente, si tú estás casado, la forma en que tú sirves al Señor va a influir a tu familia, a tu cónyuge. Tal vez Dios te ha bendecido con hijos, tal vez tienen niños pequeños. Padres, quiero decirte que desde el primer día tú tienes que entrenar a tus hijos a servir al Señor. Ve conmigo, por favor, a Proverbios 22, porque yo sé que hay muchas familias jóvenes representadas en nuestra iglesia y algunos de ustedes han tenido a los niños en casa todos los días y eso puede traer un poquito de tensión en el hogar. Estoy siendo muy honesto, muy real. Y padres, desde las primeras etapas de la vida de sus hijos, tenemos que enseñarles, tenemos que tener una influencia sobre ellos. Nadie más va a tener mayor influencia sobre tus hijos como los padres. Yo todavía estoy hablando con personas adultas que continúan hablando sobre el impacto que tuvieron sus padres aún en sus años 40, 50, 60. Padres, asegúrense que ustedes puedan influir a sus hijos a servir al Señor. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Este es el principio. Así es como funciona generalmente cuando los padres están sirviendo al Señor y entrenan a los hijos que hagan lo mismo. Adivina qué pasa. Ellos también sirven al Señor.
Ese es el principio que debemos de seguir como padres. Esto empieza desde muy niños. En el versículo 15 de ese mismo capítulo dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Nuestros hijos son necios, pueden decir amén. Muchos son obstinados, rebeldes, pero tu trabajo como papá es con la vara de disciplina, saca la necedad. No solamente hay un entrenamiento positivo, pero también hay una disciplina donde corregimos esa naturaleza pecaminosa y esa necedad. Habla sobre la vara en Proverbios, la vara de disciplina. Este es el trabajo de cada padre, entrenar y disciplinar a los hijos. Por eso, por muchos años hemos recomendado el libro ilustrado, una Biblia ilustrada, porque tal vez los niños no puedan entender la Biblia escrita, pero sí pueden entender una Biblia ilustrada. Muchas familias de nuestra iglesia han beneficiado de leer estas Biblias. Estamos también recomendando estos libros que riman. Son libros Arch Books. Una de las cosas que puedes hacer con tus hijos, si están pequeños y quieres entrenarlos en la Biblia, juega trivia de la Biblia. No necesitas un juego oficial, pero escribe preguntas que tengan tus hijos sobre la Biblia. A los niños les encanta la trivia de la Biblia. No sé por qué les encanta, pero tal vez quieren competir con sus hermanos. Pero mis hijos, cada vez que jugamos y yo digo, bueno, ya hay que terminar el juego, ellos dicen, no, papá, tienes que empezar a enseñarle a tus hijos desde una edad temprana. Ahora vamos a hablar de cuando tus hijos crecen y son adolescentes. Tal vez tú no tienes niños pequeños. Tienes a niños que dicen, no me llames niño, ahora soy adolescente. Estos ya empiezan a pensar por sí mismos. No puedes levantarles la voz y ellos van a decir, sí, mamá, sí, papá. Tú levantas tu voz, ellos también van a levantar su voz. Esto es diferente. No solamente estoy tratando de comunicar información y darles datos de la Biblia. Ahora estamos entrando en una conversación. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué vas a escoger? Tú puedes estudiar la escritura del día con tu adolescente y puedes compartir y tener una conversación y decirles lo que tú piensas sobre la escritura del día. Tienes que entrar en una conversación con tu joven en tu hogar. Y una de las cosas que yo quería hacer durante este tiempo es empezar una clase para los papás de adolescentes. Hace un tiempo tuvimos un tiempo increíble con los papás de estudiantes en intermedia y repasamos preguntas que pueden hacer los papás para conversar con sus hijos de intermedia. Queremos proveer más recursos para los papás para que ellos puedan participar diariamente en la vida de ellos. También tenemos familias que tienen padres que tienen a sus hijos adultos viviendo en sus casas. Tal vez ellos tienen sus propias familias, sus propios hijos viviendo en tu casa. Déjame decirte, yo no creo que alguien debería vivir en tu casa, si ellos no quieren caer bajo la sombría de mi casa y yo serviremos al Señor. Si ellos no quieren hablar sobre la Biblia, ellos no quieren tener discusiones sobre la palabra de Dios, entonces no creo que deberían vivir contigo. Solo hay una forma de poder prosperar y tener éxito, y eso es por medio de la palabra de Dios. Te insto, si tú tienes hijos en tu casa y ellos no permiten que hables de la Biblia, debes hacerte la pregunta, ¿cuánto tiempo deberían vivir en tu casa si ellos rechazan tu liderazgo?
Y también tenemos algunos que no son familia. Tal vez vives con compañeros de cuarto, tal vez no son familiares, pero están beneficiando de alquiler más barato. Vamos a hablar sobre esos hogares cuando en donde estás viviendo con otras personas. Allí podemos ver que muchas veces se expone nuestro egoísmo, se revela nuestra forma de pensar, si yo vivo para servir o ellos viven para servirme a mí. Yo veo diferentes ah, ocasiones donde compañeros de cuartos viven juntos y si hay mucho egoísmo, veo mucha tensión. Pero si yo vivo con alguien y yo pienso, yo estoy aquí para animar a mi compañero de cuarto y exhortarlo, yo estoy aquí no para vivir solo, pero para servir de ánimo para otras personas. Y queremos servir al Señor al servir a nuestros compañeros de cuarto. Queremos hablar directamente ahora a las personas que viven solas o tal vez o te sientes como que estás solo. Quiero decirte, si tú vives aislado, solo, durante este tiempo del crisis del coronavirus, quiero decirte que no estás solo. El Señor está contigo y el Señor es el Señor de tu casa. No te consideres solo por un segundo. El Señor te ha prometido estar contigo. Y el propósito de ser soltero es muy claro. En Primera de Corintios 7 dice Pablo que es una ventaja estar soltero porque no tienes que preocuparte por nadie más. Tú puedes tener esta vida sin distracciones, una devoción entera al Señor. Si tú estás solo físicamente, sin otras personas, entonces tú puedes usar este tiempo para pasar en el lugar secreto, orando y estando en la palabra. Puedes estar en la presencia del Señor, listo para servirle y nunca vas a sentirte solo. Si tú estás viviendo en oración y en la palabra, tú vas a ser satisfecho, tú vas a sentirte como que el Señor ha creado un hogar para el solitario. Tú puedes decir ahora, al sentarte en tu casa, mi familia y yo serviremos al Señor, porque si tú lo dices, eso va a tener un impacto positivo en tu hogar. Y si no lo dices, va a tener un efecto negativo en tu hogar. No hay forma de actuar o pensar que la forma en que tú vives no va a afectar a los demás. Tú estás allí en tu casa, estamos hablando de ti y de tu gente y lo que tú vas a hacer. Ahora lo que tenemos es cantos de adoración. No estamos cantando con la banda. Esto es algo que tú puedes cantar en tu casa. Vamos a adorar al Señor. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Be thou my vision, O Lord of
thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. In the name of Jesus, all fear must go now. In the name of Jesus, perfect peace. In the name of Jesus, burdens be lifted. In the name of Jesus, we believe. No other name has power to save. Your sins are forgiven. Rise up unashamed. And no other name has power to save. Go live in my healing. Wake up from the grave. In the name of Jesus, all fear must go now. In the name of Jesus, perfect peace. In the name of Jesus, burden
Burdens be lifted in the name of Jesus. We believe no other name has power to save. Your sins are forgiven. Rise up unashamed, and no other name has power to save. Go live in my healing. Wake up from the grave. Yours is the victory that cannot be denied. Yours is the majesty that makes the darkness hide. Yours is the saving breath that brings us back to life. In the name of Jesus, the name of Jesus. Yours is the kingdom and the throne forevermore. Yours is the power every knee will bow before. Yours is the glory all your people stand in awe. In the name of Jesus, the name of Jesus. In the name of Jesus, the name of Jesus. No other name has power to save. Your sins are forgiven. Rise up unashamed, and no other name has power to save. Go live in my healing. Wake up from the grave. In the name of Jesus, all fear must go now. In the name of Jesus, perfect peace. In the name of Jesus, burdens be lifted. In the name of Jesus, we believe. Yo anticipé el día de mi boda toda mi vida. Nunca olvidaré el momento que las puertas se abrieron el día de la boda y ella entró y mi papá se me acercó y me dijo, se ve hermosa, y él estaba en lo correcto, se veía hermosa. Yo recuerdo que cuando las puertas se abrieron y nos vimos, estábamos los dos muy emocionados, teníamos un sofá, un televisor y nos teníamos el uno al otro. Estábamos súper felices al estar casados con la persona que había soñado toda la vida. No teníamos trabajos increíbles en ese entonces, vivíamos como queríamos vivir, íbamos a donde queríamos ir, hacíamos lo que queríamos hacer. No teníamos mucho dinero, pero vivíamos bien. Y llegó un punto cuando todo se vino abajo. Mi esposo decidió que no quería estar casado conmigo, no quería vivir conmigo y se fue. Fue muy difícil porque me sentí como una mamá soltera. Estaba yo sola con mis dos hijos. Papá ya no estaba en casa y cada mañana mi hija lloraba y preguntaba por qué su papá no estaba allí. Y era difícil porque yo no podía explicarle que papá y mamá le habían fallado y no podíamos tener nuestro matrimonio junto y papá ya no estaba en casa.
porque él no quería estar en casa. Y después, por primera vez, fui a la iglesia Campus Bible Church y empecé a asistir a un grupo de compañerismo, escuché testimonios de personas y me di cuenta que yo no era salva. Esa noche fui a casa y me arrepentí y el Señor me salvó. Cuando yo estaba fuera de casa, yo estaba persiguiendo las cosas que yo quería y me di cuenta de que lo que yo había hecho no me había funcionado. Lo único que no había hecho era reconciliar mi matrimonio. Yo siempre pensé que era una persona, yo pensé que era un hombre de Dios porque iba a la iglesia, hasta que una noche él abrió mis ojos y me di cuenta de que nunca me había arrepentido, no demostraba fruto en lo absoluto. Y la forma en que yo vivía era evidencia de eso, y esa noche le di mi vida al Señor y le confesé todos mis pecados, y esa noche Él me libró de mis pecados. Jesucristo murió por todo lo que yo había hecho y para que yo pudiera ser perdonado, no importando qué tan malo era o qué tan serios eran mis pecados. Él removió mis pecados y me hizo blanco como la nieve. Cristo me reconcilió con mi esposa, reconcilió mi matrimonio. Al ver cómo el Señor cambió a mi esposo, fue ver un milagro delante de mí. Fue algo tan deshecho, vuelto a vida, y eso fue posible por Cristo. Cuando nosotros nos casamos, teníamos mucho gozo, pero cuando nuestro matrimonio fue reconciliado, fue 1000 veces mejor. El gozo se siente en nuestro hogar. Puedes verlo en nuestros hijos, puedes verlo en mi esposa, en mí, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Estudiamos la Biblia juntos, comemos juntos. No podemos preguntar por más. Mi hogar se estaba deshaciendo, pero el Señor cambió todo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Hay que tomar un momento para adorar al Señor por lo que ha hecho con la familia Van Hooser. Yo pude verlo salvar a Catherine, salvar a Rick, y ahora su familia sirve al Señor. Ahora vamos a regresar a Josué porque queremos ver el contexto. No solamente queremos leer la frase popular, sino estudiar a Josué hablando con todas las tribus en Josué 24, y empieza con el versículo 1, y lo que él hace es los lleva a Israel con la historia de Israel. Y les dice, ustedes saben que Abraham servía a ídolos cuando Dios lo llamó y le dio una promesa de una nación y de tierra. Hey, recuerden cuando estaban en Egipto y Dios los liberó y los egipcios los perseguían, pero Dios los hizo cruzar el Mar Rojo y los salvó del ejército egipcio. Recuerden cuando cruzaron el río Jordán y se deshizo de las cananitas y les dio esta tierra. Él regresa a Abraham, a Egipto, y de cómo Dios había obrado en Josué al deshacerse de las naciones abominables y darles a ellos la tierra. Les está diciendo, miren todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. ¿Cuál es tu respuesta a Dios? Y es cuando llegamos al versículo 14 y dice, por lo tanto, basándonos en lo que Dios ha hecho, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. La única respuesta lógica, la única respuesta que tiene sentido, basándote en todo lo que Dios ha hecho, se lo está diciendo a Israel, pero aplica también a nosotros cuando pensamos en el hecho que el Padre dio a su Hijo a morir en la cruz y resucitar para que nosotros podamos tener una nueva vida. Cuando tú piensas en todo lo que el Señor ha hecho, la única respuesta lógica es que tú lo sirvas y lo adores. Dice,
Sírvelo con todo el corazón. Y la palabra aquí, con todo el corazón, implica con rectitud y con verdad. Tú tienes que servirle en rectitud y verdad de todo corazón. Me encanta lo que él hace aquí, porque él lo hace una decisión. Él aprendió una cosa o dos de Moisés. Él dice, la respuesta debería ser servir al Señor, pero vamos a pensar en las opciones que tienen. Él les dice, elijan a quién van a servir. Y en el versículo 15 dice, pero si no quieres seguir al Señor, si se te hace muy difícil, si no te puedes comprometer, entonces vamos a considerar las otras opciones. Vamos a ver a quién puedes servir. Bueno, puedes servir servir a los dioses que tus antepasados sirvieron. ¿Quieres regresar y servir a los dioses que sirvieron tus antepasados como Abraham? ¿O qué tal los ídolos de Egipto? ¿Recuerdas que los egipcios murieron en el Mar Rojo? ¿O qué tal los ídolos de los cananitas? Toda esta gente que Dios ha deshecho para darles a ustedes la tierra que fluye con leche y miel. Tú has visto a Dios deshacerse de todas esas naciones. ¿A cuál Dios quieres servir tú? El punto número 2, lo que Josué le está enseñando al pueblo es, no tienes una mejor opción. Es el punto número 2. No tienes una mejor opción. ¿A dónde más vas a ir aparte de Dios cuando Él es el que ha hecho todo por ti hasta este punto? No tienes una mejor opción que servirle al Señor. Si alguna vez estás hablando con un ateo es una persona que está en contra de Dios. Ellos están contra de Dios y tú tratas de hablar con ellos, ellos van a hacer preguntas. Los ateos muchas veces parecen ser muy inteligentes, te preguntan cómo de verdad crees en la Biblia, cómo crees que Jesús vivió y murió y resucitó. Lo único que tienes que hacer cuando estés en una conversación con un ateo es gira la conversación y pregúntale a ellos qué es lo que tú crees, cuál es lo que ¿qué es lo que tú crees? ¿En quién confías tú? ¿Quién va a salvar tu alma? Tú has hecho cosas incorrectas. ¿Dónde vas a encontrar la expiación por tus pecados? Ahí es cuando el ateo tal vez no cree y cuestiona a Dios, pero le preguntas lo que ellos creen y no tienen nada que decir. Ellos muchas veces se conocen por lo que están en contra y no lo que favorecen. Es difícil seguir al Señor, pero cuando consideras y dices, no sé si puedo comprometerme, debes hacerte la pregunta, bueno, entonces, ¿a quién más vas a servir? ¿Quién más te va a liberar y proveer para ti y tu familia? ¿A quién más vas a servir? Esto es lo que pasó cuando Jesús estuvo aquí y él dijo, si quieren seguirme a mí, tomen su cruz y síganme. Y muchos de los que estaban siguiendo a Jesús dijeron, esto sí es difícil, esto me va a costar. Entonces, cuando ellos escuchaban las enseñanzas difíciles, ellos decidían no seguir. Y en Juan 6, Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes también van a marcharse? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iríamos?
of eternal life. And we have believed and come to know that you are the Holy One of Solamente God. hay There's un only Dios one que tú God puedes you servir. can serve. No tienes You una have mejor no better opción. option. Dios God quiere que wants you to tú know sepas esto. He Él wants you quiere to que be tú estés convinced of this. convencido. Turn Ve with me to conmigo a Isaiah Isaías 43. Let's go further ahead here in the prophets. Everybody 43. grab your Bible and go to Isaías Isaiah 43. 43. And let me just let God speak to you. Isaiah 43 verses 10 Isaías to 12. Let's 43, just let God 10, speak to you 12, in the y vamos a ver a first Dios person. hablarte en Hear what primera God wants to persona. say as to why you should serve him, because who else are you going Dice, to serve? He pero says tú eres right mi here, "You are testigo, my oh witnesses, Israel, dice declares el the Lord, Señor. Tú to eres my mi servant siervo. whom I Tú have has sido chosen, escogido that para you may know conocerme, and para believe creer in en me mí and y understand that comprender I am he." que I'm revealing solo yo myself to soy you Dios. because I want Yo you quiero to que know and tú believe. I want sepas you y to understand creas. Yo I am the soy one. el Verse único. 11, or sorry, the rest of verse 10. Before me no No God hay has otro formed, Dios, nunca lo nor hubo shall y there be nunca lo any hará. after me. Habrá. I am the Lord. Yo Besides sí, me there yo is soy el no Señor y no hay otro Savior. Salvador. I declared and Primero y saved and predije tu proclaimed when there was rescate, no y strange después God te among you, salvé y and lo you proclamé are ante my el mundo. witnesses, declares the Lord. Ningún Dios I extranjero jamás lo am ha hecho. God. There's no one Tú, else, God Israel, says. eres testigo There's no one else who can de que save yo you. soy el único Dios, dice el This is Señor. what Joshua is doing. He Esto says, está all right, haciendo if you're not Josué. going to Ok, serve the si Lord, no van a servir al who Señor, else are ¿a you quién going to más van serve? a And servir? there are Quiero real opciones options. reales. You might want ¿Quieres to servir worship a idols because ídolos? they'll allow you to Porque sin. te You van might a want to permitir serve pecar. yourself Puedes because then you can do what you servirte a ti want. That's mismo. not going to Bueno, save you. eso no That's te va a not going to salvar. help Eso you no te va a ayudar as a a ti y a tu family. familia. There's only one Solamente guy hay who can un save you. Dios que te puede salvar You've got y no nowhere else tienes to go a dónde más ir. but to God. El Salmo 130, versículo 5 dice, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Declaramos nuestra dependencia en Dios, nuestra fe en Dios. Y en este tiempo de esperar para nuestra iglesia, queremos enseñarles una nueva canción y viene del Salmo 130 y se basa en esa idea de que vamos a esperar en Dios. Y una de las cosas que me encanta en la iglesia es cuando les presentamos nuevas canciones y toma algunas semanas para que la iglesia se aprenda la canción. Y es tan lindo ver cuando toda la iglesia está cantando juntos, adorando al Señor. Y durante este tiempo tal vez se pueden aprender esta canción y espero ansiosamente cuando podamos estar juntos cantando como el pueblo de Dios. Esta canción se llama Yo espero en ti. Out of the depths I cry to you. In darkest places I will call. Incline your ear to me anew and hear my cry for mercy, Lord. Were you to count my sinful ways, how could I come before your throne? Yet for forgiveness meets my gaze. I stand redeemed by grace alone. I will wait for you. I will wait for you on your word. I will rely. I will wait for you. Surely wait for you till my soul is satisfied.
rich in his power to save, completely and forever one. By Christ emerging from the grave, I will wait for you, I will wait for you on your word. I will rely, I will wait for you, surely wait for you, till my soul is satisfied. His steadfast love has made a way, and God himself has paid the price, that all who trust in him today finds healing in his sacrifice, that all who trust in him today find healing in his sacrifice. I will wait for you, I will wait for you, through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. I will wait for you, I will wait for you, through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. Hay una cosa más que tienes que ver. Vamos a regresar a Josué 24, porque tú necesitas saber cómo termina esto. Josué le dijo al pueblo, escojan a quién van a servir, pero mi familia y yo vamos a servir al Señor. Y el pueblo contestó, sí, nosotros vamos a servir al Señor. Mira lo que Él ha hecho por nosotros. Sí, vamos a servir al Señor, Josué. Y quiero que veas lo que Josué les dice en el versículo 19, capítulo 24. Después que ellos dicen sí, vemos que Josué advirtió a los israelitas y les dice, ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso, no les perdonará su rebelión y sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Él les ha dicho, ¿a quién van a servir? Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y el pueblo dice, sí, nosotros también. Y Él dice, no lo van a hacer. Ustedes no son capaces de servir al Señor. Ustedes solamente están dando un sí a la ligera. Sí, yo estoy aquí con mi familia, yo voy a tratar mejor mañana, yo voy a tratar de amar a los demás. Y Él les dice, no, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Es como que Josué sabe a dónde va este cuento, a pesar de que el libro de Jueces no ha pasado. Él sabe que cada quien va a hacer lo que piensa, lo que es correcto, pero les está diciendo, ustedes no van a servirle. ¿Tú de verdad crees que tú y tu familia van a servir al Señor? No son capaces de hacerlo. Lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es más allá de nuestra habilidad. Dios está requiriendo un compromiso entero de su pueblo.
No es suficiente tener el versículo escrito en la pared, sino es considerar que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Le estoy dando todo a Él. No me pertenece a mí. Josué está diciendo, tienes que llegar a ese nivel. Tienes que ver tu matrimonio y considerar, este no es mi matrimonio. Dios nos unió. Tienes que entregarle tu matrimonio a Él. Tienes que ver a tus hijos y decir, no son mis hijos, son una bendición de Dios que me dio, pero yo tengo que darle mis hijos a Él. Tienes que ver tu casa donde tú estás y decir, la única razón que tengo este hogar es porque Dios ha proveído todo lo que necesito y más. No es mi casa, pero es la casa de Dios y se la tengo que regresar a Él. Tú no puedes hacerlo si consideras que eres solamente tú y tu casa, entonces no vas a poder servirle. Se tiene que tratar enteramente de Él. Y lo que Josué está tratando de dejarles saber a ellos es que deben contar el costo. ¿Te das cuenta lo que dices cuando dices que vas a servir al Señor? La manera en que aquí vemos tienes que recordar que Josué en hebreo quiere decir el Señor es salvación y en el griego es Jesús. La forma que Jesús contesta, que Josué contesta, es la misma forma que Jesús lo hacía. Cuando él decía, no pueden ser mis discípulos. No lo van a hacer. En Lucas 14, 31 van a ver la respuesta de Josué, es muy similar a la respuesta de Jesús. Si se fijan, cuando las multitudes eran más grandes, Jesús era más intenso. Él decía, si tú quieres ser mi discípulo, te voy a decir lo que significa, y retaba a la gente. Una de las ilustraciones que Jesús dio en Lucas 14, 31 y 33, dice, ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Hay que pensar sobre lo que Jesús está diciendo. Si tú eres un rey, tienes un ejército de 10,000 soldados y viene tu enemigo con 20,000 soldados, vienen contra ti. Ahora tú estás enviando delegados a tratar de hacer paz. ¿Qué clase de paz o paz vas a pedir? Vas a pedir rendirte. Si tú quieres servir al Señor, tienes que decidir que tú no lo puedes hacer. Tú tienes que rendirle todo, tu vida, tu familia. Todo le pertenece a Dios si en realidad le vas a servir a Dios con todo tu corazón. Y después de eso, en el versículo 33, dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Es como que estás citando a Josué. Tú no puedes ser mi discípulo. Tú tienes que renunciarlo todo. Todo lo que tú piensas que es tuyo, si todavía es solamente tú y tu familia, no van a poder servir al Señor. Tienes que ver todo lo que tienes y tienes que decidir, no es mío, es tuyo, te lo entrego. Esta es la verdadera adoración, el verdadero servicio, cuando te estás vaciando de todo lo que tienes y se lo estás regresando a Él. No es mi casa, no es mi familia, no es mi vida, es tuya. Mi preocupación es que es muy fácil para muchas personas en nuestra iglesia decir, yo estoy bien con mi familia en mi casa, pero no es de nosotros.
tenemos que renunciar todo eso para poder ser discípulos de Jesús. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y algunos necesitan un recordatorio de lo que significa mi casa. Y yo sé que hay muchas personas que están viendo este video y es solamente sobre tú y tu familia, pero hoy es el día que tú tienes que elegir a quién vas a servir. Y tú tienes que hacer una lista de todas tus cosas, tu pareja, tus hijos, todo lo que tú identificas como tuyo. Tú tienes que venir ahora y entregárselo todo a Dios y decir, Dios, si fuera por mí, no te elegiría, no fuera tu discípulo, yo me escogería a mí mismo, pero yo tengo que renunciarlo todo para poder servirte. Yo me renuncio o renuncio todo. El punto número 3, tú necesitas rendirte. This will be my hymn of surrender. This will be my prayer to you. To move beyond just holy intentions. And then my life be spent on you. No compromise. I won't give you just half my life. If it's all or nothing, let it all be for Jesus. Let it all be for Jesus. There's a cross you call me to carry. Deny myself and follow you. And as I run for you in your kingdom, I'll lose my life but never lose. For less of me is more of you. No compromise. I won't give you just half of my life. If it's all or nothing, let it all be for Jesus. Let it all be for Jesus. No compromise. I won't give you just half my life. If it's all or nothing, let it all be for Jesus. 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 I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender.
Savior,